habían vendido como el mismo Apocalipsis, aquella antesala del comienzo inevitable de la semana. Me habían dicho que era un tiempo perdido, desperdiciado, carente de recursos, de forma y modo. Y bueno, hubo un tiempo que lo creí. Sí, lo creí. Dejé de odiar las tardes de domingo cuando empecé a degustar, como el restante de un exquisito postre, los pequeños matices. Cuando abandoné la idea de las grandezas materiales para sumergirme en la mismísima estética de lo pequeñito. Aquella visión intrínseca de mi alma era como abrir de par en par la ropería de mi intimidad. Airear algunos recuerdos que me supieron a gloria bendita y acariciar añoranzas pasadas. Tras esas primeras reprimendas hacia mi falta de respeto sobre mí mismo, puedo decir que todo lo demás vino como canto rodado en arena fina. Los sentidos, criticados por el mismo Platón como fuente primordial de la contaminación del hombre, se abrieron para mí como un pericón de tornasoladas pasiones. Las notas de un lejano piano que tras una titánica lucha consigue sobreponerse al viento que silba entre lo desolador de una calle vacía. El olor a café recién molido de algún vecino con más gusto que yo o con un mejor recuelo que el que en mi alacena reposa. Aquella cigüeña que descansa como un escalador recién llegado a la cumbre encima de una farola de extrarradio. Abren de toda mi atención, son como las golosinas de mi propia conciencia. Me reúno de una cálida percepción del mundo que me sigue. Una colección de posibilidades como libros me rodean, aquellos que abro y cierro maquinalmente sin leer nada realmente, solo por el placer connatural del propio acto de los hechos. Ojeo con visión escrutadora la felicidad que está aún por describir. Toco aquellos antiguos recuerdos que me miran de forma inquisidora, reclamando mi atención, mientras esquivo como ávido matador de toros, otros que me revuelven las entrañas. He aprendido a disfrutar de cada momento, aunque sea un domingo por la tarde. Y aquella misma víspera de aquel crepúsculo creciente, amarillento, encendido como ascuas infernales, me regalo una tarde de tranquilidad infinita, sin cargas, sin tapujos, sin grandes pretensiones, una felicidad sin receta médica, a gotas. Muy buenas tardes a todos, mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante. Y hoy en nuestro programa hablamos del mundo de la psicología y para eso se encuentra con nosotros Montse Parejo Espinar. Montse, muy buenas noches, un placer tenerte con nosotros en este rinconcito de cultura de esta Baja Andalucía. El placer es mío, Rafa. Montse, cuando hablamos de psicología, de salud mental, parece que nos tenemos que ir a grandes problemas, ¿no? Grandes, ¿verdad? Pero esa psicología es una psicología, también existe una psicología de andar por casa, no sé si es el término correcto, de esos pequeños problemas del día a día que tienen hombres y mujeres cotidianos, que parecen que no, pero son como cargas que nos vamos echando hasta que realmente se convierten en un problema. Exactamente. Si te parece, tocamos varias pautas. Perfecto, la que tú quieras. Y podemos ir dándole por lo menos un poquito de luz a nuestros amigos. Mira, la primera pauta que me gustaría hablar es el autoengaño, ¿verdad? Has tocado, por supuesto, en tus redes sociales, que son muy ricas a la hora de estas cositas, algo que todo el mundo conocemos, que utilizamos y que quisiera ver cómo cambia nuestra manera de vivir. Claro. Primeramente, cuando en esas píldoras, ¿no? Lo que yo pretendo simplemente es que la gente o la persona que lo escuche haga una reflexión. Yo siempre digo que es introspectivo, es decir, no se trata de que nos demos cuenta para qué lo hacemos, ¿no? Cuando uno se engaña, no se engaña porque se quiere engañar, trata continuamente de agradar, quiere un beneplácito, quiere un objetivo. Es decir, ahí siempre yo digo que ahí es cuando nos movemos en el mundo del ego, en la cual necesitamos la aprobación, el respeto, el reconocimiento, la admiración, el amor ajeno, claro. ¿Vale? Entonces, cuando nos enfocamos desde ahí, con lo que tú acabas de comentar en el comienzo, ¿no? De esas pequeñas circunstancias del día a día, en la que al final obviamente nos va marcando, pero porque desde mi punto de vista, ¿no? Desde mi modesto punto de vista, yo creo que es que el problema está en que vamos andando por la vida
continuamente buscando esa aprobación del otro. Entonces, cuando vamos de esa manera, nos autoengañamos, es como una forma de intentar, como de buscar continuamente la aprobación, y cuando uno no la consigue, fíjate la frustración que lleva. O cuando, como el dicho este, ¿no?, de cuando tú entras en una habitación y tú notas a la gente que tú quieres mucho con unas caras muy raras y tú dices, uy, ¿qué ha pasado? Claro. ¿He dicho algo? ¿He hecho algo? Es como una situación en la que pareciera que el malestar del otro tiene que ver con nuestra conducta. Y entonces eso genera, fíjate, una frustración, un problema. Porque también es verdad, Monse, que hay muchas personas que dicen continuamente que quieren cambiar su modo de vida o su vida en sí, pero terminan repitiendo los mismos patrones no sé si de fracaso, pero vuelven a cometer los mismos errores, ¿no? Eso es autoengaño también. A ver, yo cuando ocurre eso que acabas de comentar, yo siempre utilizo una cita de Carl Jung. Carl Jung era un psicoanalista de 1900 y yo soy muy jungiana, ¿vale? Entonces, Carl Jung decía que las personas que no aprenden nada de sus errores pasados fuerzan a la conciencia cósmica que se lo repita tantas veces como necesiten. Y entonces, claro, como decir, ¿qué tengo que aprender, no? Bueno, pues lo que tengo que aprender muchas veces cuando el hombre es el único animal que tropieza 1000 veces con la misma piedra, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque no toma conciencia. Es decir, muchas veces no es lo que te pasa, para mí es como, cuando uno lo repite, el problema está en que el daño, la herida que podemos tener es la que no trabajamos. Tratamos continuamente de seguir para adelante como pollo sin cabeza, pero no nos detenemos en mirarnos, no nos detenemos en conocernos. Y ahí vamos por la vida. Sí, sí. Que sobrevivimos. Sí, sí, sí. Cuando has comentado al principio el hecho de querer agradar a todos los demás, es algo que yo, por ejemplo, padecí. Ya con el tiempo he tenido la suerte de que he ido corrigiendo algunas pautas, pero a mí me costaba mucho decir que no. Y eso era un problema enorme, me metía en unos charcos que decía, oye, yo aquí no tengo por qué estar metido. Hay mucha gente que le cuesta mucho decir que no. El buenismo. El buenismo. Ese buenismo que yo siempre digo que si te sale ese buenismo sin necesidad de nada, es maravilloso. El problema es cuando somos ese buenismo, intentando siempre es como agradar, que no se pueda enfadar, porque hay mucha gente que son como estas conciliadoras que no quieren, que evitan el conflicto, ¿vale? No quieren conflicto. Entonces el conflicto muchas veces, como yo digo, el conflicto genera una fuente de aprendizaje brutal. Quiero decir que no hay que evitar muchas veces el conflicto viene porque tú te tendrás que posicionar en un sitio u otro, ¿no? Imagínate esa madre que tiene 2 hijos y que se pelean los niños y en vez de escuchar a los 2 niños castiga a los 2. Y entonces uno dice, pero ¿por qué me castigas a mí si yo no he empezado, ¿no? Claro. ¿Entiende? Pero es como, hijo, los hermanos se tienen que llevar bien, ¿no? Es como no se puede pelear uno. No funciona así. Monse, ¿hasta qué punto el autoengaño es un mecanismo de defensa que solemos utilizar? Desde el punto de vista que seguimos sobreviviendo, es decir, cuando tú te autoengañas continuamente, imagínate, intentando ser la persona que no eres o intentando demostrar al mundo lo que no eres, al final eso pagas un precio importante, ¿no? Porque al final es como te pierdes, porque quieres agradar tanto que llega un momento en que lo que realmente tú quieres pasa a un segundo a un tercer plano. Había también una frase que decía, bueno, la vida es eso que pasa por tu lado mientras tú tienes otros planes. Claro, eso ¿no? lo decía John Lennon. John Lennon, ¿verdad? Correcto. De los Beatles. Y es muy, muy interesante porque estamos en la sociedad, caminamos junto a nuestros amigos todos los días, nuestros familiares, y nos podemos rodear y nos damos cuenta la cantidad de personas que viven una vida realmente que no es su vida. O sea, si estoy con gente que tienen coches de grandes marcas, yo necesito tener uno, pero no por necesidad, sino por agradar, por sentirme... Te pongo esos tipos de ejemplos. O para no ser inferior, ¿no? Inferior, eso ¿no? es. Al final estás viviendo una vida que realmente no te corresponde, porque tú no necesitabas ese coche, ese barco, ese viaje o lo que sea, ¿no? Pero es lo que supuestamente es ese consumismo, ¿no? El tema es de decir, y si no puedo, pero me hipoteco o hago lo que fuera para intentar aparentar. Cuando uno aparenta o intenta aparentar, lo que trata continuamente es de ese sentimiento de pertenencia, ¿no? De que pertenezco, soy parte de qué. Porque si la mayor parte de lo que vemos muchas veces es fachada, ¿no? Es decir, que no hay... Claro, y además eso, por ejemplo, las redes sociales ha magnificado tremendamente el problema, hasta cierto punto de que hay muchas personas jóvenes que como sean un poco
frágiles le merma, vamos, está mermado. Exactamente, le está haciendo daño. Date cuenta que ahora es con el tema de, como bien comentas, ¿no? Las redes sociales, como cuántos me gustan, ¿no? Claro. Si no tengo me gusta, no soy admitido. No soy admitido, o no me quieren, o no valgo. Pero fíjate qué cosa más estúpida, ¿verdad, Monse? Bueno, pero es que desgraciadamente nosotros ahora, la gente joven, tienen ese sistema en la que han nacido con ello. Nosotros nacimos con un bombo del detergente y con determinadas cosas que era lo que jugábamos, ¿no? Pero ellos han nacido con eso. Eso es una forma en la que desgraciadamente un mal uso pues nos lleva a unas circunstancias terroríficas. Oye, dos términos que tengo aquí anotados, de cómo podemos diferenciar entre una excusa y una limitación real a la hora de cambiar nosotros mismos. Claro. Diríamos que cuando tratamos continuamente de posponer algo, ¿no? Cuando es como el que procrastina, ¿no? El que dice, bueno, es que esto no creo que sea capaz. Ser capaz y tener una habilidad no te hace que no puedas, sino que tú puedes hacer algo, pero crees que no tienes la capacidad de hacerlo. Imagínate, cuando tú dices, quiero montar en bicicleta. Cuando nosotros empezamos a montar en bicicleta pensábamos que no podíamos, porque no sabemos. El no saber no te hace incapaz, te hace que tienes que aprender. Claro. Yo puedo ser, como te diría, no soy capaz de el vértigo, ¿no? Yo volar sería para mí, o el hecho de montarme en la noria, para mí es un reto. ¿Por qué? Porque me mareo, porque tengo vértigo, me explico, tengo una situación en la que me impide, pero vuelo en avión, mientras que yo esté con el avión, ¿no? Pero el tema son las excusas que nos ponemos. Eso es una píldora que hice, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces cuando tú preparas un contenido tan corto, tan directo, en menos de un minuto, porque fíjate lo que hablábamos el otro día por teléfono, ¿no? Tiene que ser la inmediatez. Y entonces una cosa es tener capacidad y otra cosa es tener habilidad. La capacidad todo el mundo la tenemos, la habilidad uno lo tiene y otros no, ¿vale? Pero eso no implica que no podamos hacer algo. Claro. Monse, ¿cómo llegas a la psicología, o cómo ves que tu vida va ahí enfocada al mundo del tratamiento, ¿no? de la salud mental? Al principio de una manera ciega, ¿no? Es decir, que no sabía que iba por ahí, ¿no? Yo creo que luego cuando analizo mi vida y cuando en esa parte tan introspectiva, ¿no? La que yo me he analizado muchísimo, quizás venga de mi familia, ¿no? Venga del sufrimiento que yo veía en mi madre, ¿no? Y entonces a lo mejor yo siempre decía, jolines, no le soy porque somos una familia numerosa, ¿no? Yo soy de las pequeñas, ¿no? Para mí era como no soy suficiente, yo quería ayudarla, yo quería que tuviera buscar herramientas, ¿no? Yo quería que ella tuviera otra forma de ver, pero claro, estamos hablando de otra etapa, ¿no? Claro. Luego cuando yo termino COU, en este caso mi intención era como, bueno, una buena sanluqueña, para mí en aquel momento era como quería huir, para mí una carrera era la más lejos de San Lucas, ¿no? Nunca miraba la rama en que quería, sino que fuera lejos, ¿no? Hemos pasado todos, ¿verdad?, por ahí con esa idea de querer... Yo no sé si todos, pero los que teníamos alguna aspiración o que teníamos una inquietud distinta, sí, ¿no? Porque para mí era una forma de no sentirme acogida aquí, ¿no? Entonces, primero me fui a Estados Unidos, ahí ya me admitieron en una facultad de oyente, porque todavía yo era menor de edad allí, de psicología, de psychology, y yo decía, bueno, ¿por qué? Es decir, cuando yo hice la selectividad me admiten en psicología, y yo quería haber hecho fisioterapia, siempre todo relacionado a la salud, al otro, ¿no? Pero psicología estaba en Sevilla, y para mí era muy cerca, entre comillas, ¿no? Y bueno, al final hago psicología. Yo por situaciones familiares yo tengo que trabajar para poder hacer mi carrera junto con la beca. Entonces, bueno, yo hago la carrera en 5 años, porque claro, te está costando un esfuerzo, por lo cual no había que perder mucho el tiempo, ¿no? Y cuando yo termino la carrera, sigo trabajando. Entonces, la psicología, tengo un título, pero no lo uso, ¿vale? Fíjate, es como una situación porque te empiezas a trabajar, ¿no? Yo me acuerdo de mi amigo Meme que me decía, después de muchos años trabajando, porque terminé la carrera y estuve en una empresa durante casi 10 años de comercial, ¿no? De jefa de comercial, porque escalé por las habilidades, por la forma o porque tenía la carrera, ¿no? Y me decía mi amigo Meme, que ya tienes una carrera, tía, ¿por qué te pones cuando tú puedes? Y un día me ofrecieron, cuando yo dejo esa empresa, me ofrecieron la presidenta de San Lucas de Barrameda del cáncer, me ofrece que porque yo, que soy psicóloga, acuérdate que yo tengo la psicología
guardado en el baúl de los recuerdos. Guardada en la cajita de membrillo de lata. Está, ¿vale? Que si yo podía llevar un grupo de mujeres de cáncer en terapias de grupo. Y yo dije, oye, pues me parece interesante, pero a ver por dónde sale esto, ¿no? Y aquello me llevó a descubrir una situación que yo no había vivido antes, es decir, en esa vulnerabilidad, en ese tema de la enfermedad, pues me pareció súper importante estar formada. Y entonces eso lo que hice fue retomar los estudios, me fui a Madrid, hice psico-oncología, y aquello me llevó a descubrir realmente, fíjate, mi pasión. Es como, ya parecía que la vida ya me daba señales, ¿de acuerdo? Acuérdate que yo estaba en Estados Unidos y ya me decían que yo tenía que hacer psicología, ¿no? Fíjate, allí, sin hablar ni papa de inglés, me decían, tú tienes pinta de que vas a ser comunicadora. Y yo me quedo muy loca, ¿no? Porque cuando Juan G. Dianes, ¿no? Juan G. Dianes me ha hecho al principio mis campañas de las redes y demás, y él decía, es que eres muy buena comunicadora. Y digo, pero si yo realmente no he hecho nada para esto, es decir, que yo simplemente he tenido mucha formación y mucha vida en la... Y entonces, bueno, a raíz de ahí... Sí, pero la comunicación es un arte que también se tiene o no se tiene. Hay muchas personas que tienen grandes estudios, grandes carreras, oye, y la oratoria no le funciona, no comunica o no tiene esa chispa, porque hay algo como invisible a la hora de un comunicador, tiene esa chispa medio que no se ve, pero que gusta, ¿no? Que cuando habla la gente presta atención y dice, oye, el tema no es mi tema, pero me gusta es que lo que está diciendo, me gusta cómo lo dice. Exactamente, ¿no? Cómo pronuncia, cómo vocaliza, cómo interactúa, y eso es una herramienta fabulosa en este siglo de comunicación que estamos viviendo. Pero fíjate, de no saberlo, sí, todo ha venido un poco como... todo ha ido como hilado, ¿no? En mi vida, pero todo me ha llevado a la psicología. Entonces, cuando yo eso lo descubro en el 2006, me tiro de cabeza a la psicología. Ahí también te estaban diciendo, oye, no, esa voz interior decía que no es el sitio tuyo este. Claro, fíjate, pero imagínate la situación de superación cuando tú ya llevas 10 años fuera de la carrera y ahora te vas a Madrid y te encuentras con compañeras del máster, que son 2 años, el que yo hice en la Complutense, gente muy joven de 20 y tantos años, y yo con 33 años que tenía en aquel momento, y yo decía... Me explico, era como... ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí, no? Que esto me superaba, ¿no? Claro. Me superaba la parte... Yo tenía la forma, ¿cómo te diré? La intuición, tengo una forma muy distinta de trabajar, ¿no? Pero, claro, tenía que cumplir un requisito técnico. Claro. Y entonces, bueno, al final lo saqué. Mira, Montse, la segunda píldora, el segundo temita que quisiera tocar es algo que nos pasa a todos los comunes, ¿no? A todos nuestros amigos que nos están viendo ahora, pues dirán, oye, pues yo he pasado por ahí y no le encuentro una explicación. La pérdida de la amistad, la pérdida de un amigo. Me parece un tema, cuando lo vi, digo, pero qué interesante, porque esto es un problema que tenemos todo el mundo y que nunca pensamos que nos puede llegar a afectar. Y a muchas personas, a mí particularmente y a otros amigos y conocidos, le afecta. Perdemos un amigo sin un razonamiento aparente y no sabemos el motivo. Claro, y no se ha muerto, ¿eh? Estamos hablando de una pérdida a la que el amigo no se muere. Claro, no se muere, simplemente desaparece. La amistad... Por una situación que tú dices, no lo entiendo, y entonces tú dices, bueno, esta persona que me acompañaba, que la tenía... Que ha formado parte de mi vida. Que ha formado parte de mi vida, de buena primera, yo creo que a todos, a mí me ha pasado, es decir, que a mí me ha pasado, ¿no? Y yo digo, joder, gente que estaba ahí, que quería estar en tu vida, y de buena primera, desaparece. Quiero decir, luego tú lo puedes estudiar y yo creo que luego interpretamos, ¿no? Al menos yo trato de intentar sacar mis conclusiones de por qué lo hacen, a hacer cávilas, ¿no? Claro, pero no deja de ser una interpretación que podemos hacer, ¿no? La mayor parte de las veces podemos plantearnos que hemos hecho algo o que nosotros no terminamos, como que no terminamos de gustar, ¿vale? Que es una situación en la cual estaríamos hablando, como te acuerdas de los errores pasados, en la que de nuevo mi forma de verme es la de soy incompleta, no gusto y termino. O podemos hacer la interpretación de que a lo mejor esta persona está viviendo una etapa o unas circunstancias en su vida en la que yo ahora mismo no soy compatible con su mundo, pero no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con él o con ella. Claro, pero si él no deja esa puerta bien cerrada, a la otra parte de la amistad le crea una inseguridad, porque tú siempre por la mente siempre tiende a ponerse en lo peor. Bueno, dice, oye, que algo le he tenido que hacer porque claro, ha desaparecido. Vuelvo a lo mismo, es la forma en la que al principio tendemos a culparnos. Claro. ¿Qué ha pasado, no? Pero ahí está el tema de cómo nos menospreciamos, ¿no? Porque tú dices, bueno, ¿qué le he hecho? Si no le he hecho nada y se va de tu vida, pues primeramente tenemos que aceptar
que eso ocurre, ¿no? Que la gente aparece y desaparece. Lo que pasa es que pensamos que esa persona nunca iba a desaparecer. Claro. Y ese nunca, Es el diríamos que hace daño. es el que hace daño, porque es la expectativa que colocamos en los demás, ¿no? Porque no hay una explicación, no hay una justificación. Hay gente, yo tengo amigos que quiero muchísimo y que me encantaría tenerlos más cerca en mi vida, pero por circunstancias, pues a lo mejor llevamos sin vernos desde noviembre del año pasado. Y tú dices, bueno, ¿qué hago? ¿Los llamo? ¿No los llamo? Porque llega un momento que tú dices, y sé que están ahí, y yo creo que ellos saben que yo estoy ahí, ¿no? Pero falta, Sí. porque parece que nunca es el momento. Claro, claro. Entonces, bueno, pues cuando ellos quieran, Claro. ellos son dos, yo soy una, cuando ellos quieran. Claro. Porque a veces puede llegarse el caso de que una separación de una amistad, una ruptura de amistad con un amigo, puede llegar a ser más dolorosa y más traumática incluso que una ruptura sentimental. Yo te diría que es como igual, es lo mismo. Fíjate, diríamos que la ruptura sentimental a mucha gente, sobre todo a la gente joven y gente que ya tiene una edad mediana, 50 y tantos años, una ruptura le descabala la vida. Es decir, como, ¿ahora qué hago? Claro, ese soporte que tenía ya no lo tiene. No lo tengo. Cuando eres muy joven y todavía no tienes forjado tu madurez, personalidad, está más débil. Entonces diríamos que tanto una circunstancia como otra son dolorosas. ¿Qué es más doloroso? Dolor es dolor. Es decir, que no podríamos decir que duele más la muerte de un padre o de una madre. Pues dependiendo del que te lo diga, a lo mejor diría, me duelen los dos, pero mi madre me dolió más, por el vínculo, por lo que fuera, pero la muerte de un ser querido nos duele. Lo que pasa es que no podemos, para mí, categorizar qué es más doloroso. Cuando hablamos de un duelo duele. Claro. Me explico, es como hay que darle la cabida, no hay que minimizar ese dolor porque sea de un amigo o si esa novia tuya o ese novio o su marido, si ya no estaba en tu vida, pero yo no lo he digerido o yo no lo he asumido. Y Montse, intentar entender el por qué esa relación de amistad se ha perdido, o hay que dejar pasar el tiempo y dejarlo. Al principio diríamos que empezamos con como yo le llamaría, como ese TOC, ese trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? De ideas recurrentes en la que intentamos por todos los medios querer entender, ¿no? Es como cuando a alguien le diagnostican un cáncer y por todos los medios intenta plantearse por qué me ha pasado a mí, ¿no? Y no hay una respuesta concreta, no hay una respuesta, mira, esto es lo que ha hecho que tú lo tengas, ¿no? No la hay. Entonces, tampoco hay una respuesta muchas veces para que alguien, imagínate, una amiga o tu pareja, tú dijeras, como la canción de La Jurado, ¿no? Se nos rompió el amor, ¿no? O se acabó el amor, ¿no? Pero ¿por qué se te ha roto? ¿O por qué se acaba? No hay muchas veces por una rutina, algo porque ya veo algo y no me termina de apasionar como antes. Me explico, porque vamos cambiando, ¿no? Es que hay veces que no hay una respuesta que tú dijeras, esto es, ¿no? Claro. Y eso cuesta aceptarlo. El ser humano, yo pienso de que estamos hechos de certezas, necesitamos realidad, necesitamos certezas, ¿no? Y si no lo encontramos, muchas veces nos enfrascamos en ese TOC, ¿no? Claro. Que es un TOC que nos puede llevar a un trastorno de ansiedad generalizada. Claro, pero lo que te dice la vida es que la certeza realmente, ¿qué son? Claro. La vida lo que pasa es que toleramos muy mal la incertidumbre. Ay, me la has quitado de la boca, la incertidumbre. Es que toleramos muy mal la incertidumbre. Entonces, la certeza, claro, esto como lo de Jerez, ¿no? Que como no toquen, no ven, ¿no? Y tú dices, es que es muy complicado, es que muchas veces tenemos que vivir, por eso en la vida deberíamos de enfocarnos en el presente, ¿no? Cuando tú vives en el presente, ya lo que vaya a pasar mañana, podemos tener un plan a corto, medio plazo, pero un plan, me explico, un proyecto. Pero cuando uno lo lleva a rajatabla, deja de vivir esto, el día a día. Yeah. Porque se enfoca en lo que tiene que conseguir, ¿no? Es como que pase este tiempo, yo pongo como el que rema, ¿no? Que pase este tiempo para que llegue el que yo quiero. O que venga el tiempo, me explico, o que se vaya este tiempo para... Y te dice la vida, ¿no te gusta este? Pues esto es lo que hay. Pues ese es el estoicismo, ¿no? Es cuando aceptamos lo que hay. No, por eso, fíjate que he dicho antes, la categorización. Cuando categorizamos bueno o malo, verdad, mentira, cierto, falso, diríamos que estamos categorizando la vida en esto sí, esto no. Claro. Y te dice la vida, esto es lo que hay. Este tema, no la pérdida de un amigo, pero sí esos trastornos que nosotros mismos, esos TOC o esa ansiedad, nos lleva ahora al miedo, ¿no? Al miedo y a la ansiedad como un problema que padece
si no todos, una gran parte de la sociedad, ¿no? ¿Por qué nuestra mente suele imaginar escenas negativas antes incluso de que realmente ocurran? Porque nos anticipamos. Diríamos que es una forma innata en la que nuestra mente es una mente pensante. No podemos dejar de pensar. Hay gente cuando viene a la consulta que te dice, Monse, no hay ninguna pastilla que me evite para no pensar. Fíjate, y lo que se trata, como yo digo, no se trata de no pensar. Cuando hacemos mindfulness, ¿vale? Mindfulness lo que te plantea es, pon tu atención en la respiración. Entonces, como inhalas, como exhalas, y entonces si quieres incluso puedes ir contando. Inhalo 1, exhalo 2, ¿me explico? O 1 es la inhalación y la exhalación, entonces cuando a lo mejor llegas a 8 ya te has perdido, y tú dices, ¿y ahora qué hago? Porque tenía que haber ido al 9 y me he ido, ¿no? Y dices, pues amablemente, compasivamente vuelves a empezar por el 1, porque el pensamiento va a venir. Me explico, es como, veo el pensamiento, lo que tengo que hacer es dejar que vaya. El problema está en cuando el pensamiento lo cogemos y empezamos a ponerle un traje, y empezamos a ver posibilidades, y empezamos a ver situaciones me explico, fíjate, date cuenta de que siempre decimos que la realidad supera la ficción. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra situación de pensamiento, yo digo que cuando se abre una película de miedo, que yo no soy de las que voy a verla, ¿no? Porque me horrorizan, pero ¿por qué hay una película de miedo? Pues porque ha habido un guionista, ha habido alguien que la ha pensado, ha habido alguien que lo ha hecho. ¿Me explico? Pues imagínate, hay gente que son fan de las películas de miedo, pues allá van todos. Yo no, entonces los sustos a mí me provocarán mayor impacto, claro, porque yo lo rechazo. ¿Me explico? Es como una manera en la que en la vida vamos eligiendo lo que nos va gustando. A mí las comedias románticas, o las películas de aventura, o las películas que tengan un sentido, que tengan un mensaje, pero las películas de agresión, gores, pues digo, yo no la quiero. Monse, y antes de irnos a publicidad, esas personas que sufren esa ansiedad y que tienen esos pensamientos recurrentes de cosas que ellos piensan que le va a pasar y que realmente, o en la gran mayoría de las veces, no le pasa. No, el 95 no le va a pasar. No le va a pasar. ¿Cómo se rompe esa cadena? ¿Cómo podemos romper esa cadena? Porque es una cadena, eso es como levantarte toda la mañana con piedras en la mochila. Claro, pero fíjate, para las personas que tienen un TOC con pensamientos recurrentes, diríamos que toman medicación con la intención de, fíjate, no les va a quitar el pensamiento, lo que hacen es como que bajan un poco el volumen, la intensidad. Bajan la intensidad. Pero es como yo pongo, imagínate el ejemplo, ¿tú te acuerdas de cuando eras pequeño y creíamos en los Reyes Magos? Claro. Y teníamos la ilusión y te decían, va a venir el Rey Melchor, Gaspar, Baltasar, y tienes que ser buena, y no, y entonces ahí hay una ilusión en la que diríamos que podemos tener esa fantasía y nosotros nos regodeamos siendo niños en ese momento, hasta que un día, ¿de acuerdo?, te enteras de que los Reyes Magos, diríamos que hay un cambio, ¿no?, en el tema de... Y entonces esa situación te lleva al decir, ¡buah! Claro. Es como, hay algo que te descoloca. El problema está cuando dejamos de creer. Cuando yo creo que esto es verdad, ¿quién te lo ha dicho? Yo soy la que lo piensa. Si yo no dudo de esto, estoy condenada a vivirlo. Fíjate. Si no dudamos de lo que pensamos y le damos una credibilidad que no está sujetada a ningún sitio, sino que yo creo que me va a pasar, ¿sí? ¿Qué tengo que integrar? Fíjate, la duda. ¿Y por qué te va a pasar? ¿Dónde está escrito? ¿Qué porcentaje? Me explico, entonces la persona la desmonta, pero la persona que quiere aprender y quiere superar, tiene que aprender a decir, yo le llamo, fíjate, yo siempre le digo a mis pacientes, el pensamiento pesado, ansioso, es como yo le llamo, con todo mi respeto al poeta, ¿no? Pero yo le digo, es como si viniera el poeta. Imagínate que estamos aquí y el poeta viene a demandarnos que le demos dinero, no sé cuánto, y yo le digo, ay, poeta, ¿te quieres ya, que me estás molestando, no sé cuánto? Más se queda el poeta. Yeah. ¿Sí? Si yo al poeta no lo atiendo, sigo tomándome contigo la cerveza o el refresco que estamos tomando y no lo miramos, sino que seguimos nuestra conversación. Se le presta atención. Se va. ¿Sí? Ya. Yeah. Pues eso es lo que ocurre. Ya, sí, pero claro, pero muchas veces digo, bueno, estamos diseñados porque nuestra propia mente es la que nos pone las trampas más grandes. O sea, somos nosotros los que
tenemos el verdadero enemigo está dentro. Exactamente, sí, ese medio gen autodestructivo, ¿no? O sea, es como el cáncer, al final es una célula que te está matando a ti mismo, ¿no? Pero porque tenemos que desarrollar para mí el otro gen, que no es el destructivo, que es el amor, pero ese no lo trabajamos, que es vuelvo a repetir, el que hemos dicho al principio, el que hemos aprendido que me lo tiene que dar el otro. ¿Sí? Pues diríamos que muchos mecanismos de lo que tenemos es buscando esa circunstancia. Imagínate el miedo que yo puedo tener después de lo que hago, que el otro no me quiera, o que el otro no le guste lo que yo he hecho. Me explico. Ya viene el miedo. Imagínate los niños que están en el instituto, en el colegio, que son de sobresaliente y nadie le ha obligado a que tengan un sobresaliente, pero es como... Imagínate que le han dicho, ay, que este niño qué maravilla, no hay que decirle nada para estudiar, porque ya simplemente este beneplácito, este argumento que le estamos dando, esta persona no quiere perder ese trono, no quiere perder ese podium, no quiere perder esa posición, ¿me explico? Claro. Por lo cual, cada vez que va a estudiar, o cada vez que va a hacer un examen, lo va a hacer amorosamente o lo va a hacer con miedo, porque necesita un 10. ¿Quién se lo está exigiendo? Nadie. Pero si hablamos, por ejemplo, de miedo, Montse, porque yo cuando veo el miedo lo ratifico en dos vertientes, ¿no? Que es la incertidumbre o la pérdida de control. Sí. ¿Estamos hablando del mismo miedo? A ver, si tú me dices la incertidumbre, la pérdida de control, por ejemplo, ¿en qué escenario lo representarías? Bueno, la pérdida de control es cuando alguien ve que tiene una situación difícil, un problema, o le ha sufrido algo, un contratiempo, pierde el control de la situación y llega ese miedo. Y otra cosa es la incertidumbre, tendré trabajo mañana, podré pagar la factura, me dejará mi pareja... De las dos formas de las que tú me lo estás comentando, para mí sería el mismo miedo. El mismo miedo. Es la misma circunstancia, porque es el querer controlar, el querer saber. El primero que pierde el control y es como, y ahora que y he perdido el tema... que es una cadena que al final te lleva a la pérdida de control. Claro, pero diríamos que en la vida no nos damos cuenta que controlamos muy poco, pero no lo aceptamos. Claro. Pues Montse, si te parece, pasamos unos minutos a publicidad. Perfecto. Y seguimos tocando otros temas. Maravilloso. Amigos de Café de Levante, unos anuncios publicitarios y volvemos. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos ahondando en el mundo de la psicología con Montse Parejo. Montse, ¿qué libro? Bueno, tenemos tu libro encima de la mesa, que vamos a dar unas pinceladas, pero ¿qué libro tienes ahora en tu mesita de noche? Es que tengo varios, ¿no? El libro que tengo, qué buena pregunta, porque nunca me quedo con los títulos de tal, ¿no? Pero tengo el libro que he vuelto a leer de Brian Weiss, que es un psiquiatra que lo tituló Muchas vidas, muchos maestros. Entonces, bueno, son libros que vuelvo a releer porque me gustan, ¿no? O el de Mario Alonso Puig, que lo he leído todo, pero no me acuerdo del título último de su libro. Ese también ya lo estoy terminando. Es una forma, fíjate, leo personas normalmente que me retroalimentan, claro, mi base. Claro. Bueno, vivir el ahora, sin obsesionarse con tenerlo todo en orden. Qué difícil es muchas veces vivir sin poder, o tendemos muchas veces a intentar vivir teniéndolo todo ordenado. Y la vida no es un anaquel lleno de libros que tú puedes coger y los puedes poner por tamaño, por colores o por antigüedad. La vida es mucho más complicada que todo eso. La vida es mucho más fácil que todo eso. Eso lo complicamos nosotros. Pues la vida no te hace que tú tengas que ordenar nada. Lo haces tú. Es decir, es algo aprendido. Es como, imagínate si tú eres una persona muy ordenada y tu pareja es un desastre. Pues diríamos que tu pareja viene a enseñarte que tampoco hay que ser tan ordenado. Y tú vienes a enseñarle que tampoco hay que ser tan desastre. Diríamos que, fíjate, estaríamos en los dos extremos. Pero uno quiere cambiar a la otra porque la otra tiene que ser como yo. Y así nos va. En vez de plantearnos que
diríamos siempre el efecto espejo, ¿no? El otro viene a aportarnos algo de nosotros, pero lo queremos cambiar y queremos que sea como yo quiero que sea. Claro. Entonces estamos equivocados. Claro. ¿Y cuántas personas hay que no disfrutan de la vida hasta que dice, yo no puedo disfrutar hasta que lo tengo todo resuelto? Cuando me jubile. No, es verdad, es verdad. Hay un meme muy bueno ahora rodando por ahí que un hombre corriendo, quiero dinero, va corriendo, se va haciendo joven, edad adulta hasta que llega a la vejez, y cuando consigue ese fajo de dinero tiene la tumba esperándole, ¿no? Claro, tiene la guadaña. Tiene la guadaña que le ciega la vida, ¿no? Con lo cual hay personas que realmente no disfrutan de su libertad ni de su vida porque creen que no se lo merecen porque no lo tienen ordenado. Pero ¿sabes lo que pasa? Que también es una cosa educacional, es algo que hemos visto, lo hemos visto nuestros padres, lo hemos visto nuestros abuelos, es decir, que es algo que creemos que tiene que ser de esta forma. Entonces, cuando uno, fíjate, yo creo que tenemos, o al menos desde mi punto de vista, desaprender lo aprendido. Es decir, es como yo admiro cuando te dice alguien que se ha ido a una tierra, que se ha ido, que ha dejado el trabajo y que ha hecho un cultivito y que no tiene nómina y que vive de lo que planta. Y dices, qué envidia. Quiero decir, esta persona es libre. Totalmente. Porque no necesita la nómina, no necesita, porque con lo que tiene, con lo que saca. Ya, pero decimos, fíjate, cómo el tema de la jubilación, fíjate cuánto miedo podemos tener los que ya tenemos 50 y tantos años que decimos, para nosotros no va a haber jubilación, que a lo mejor no me voy a poder jubilar, pero es que mis sobrinos, menos. Entonces, fíjate, estaríamos hablando de un futuro. Incertidumbre y pensamiento. Exactamente. Y entonces tengo que saltar, me tengo que ir al extranjero, me tengo que mover, porque aquí, fíjate, entonces estamos hablando de que eso no es algo de uno, es algo que socialmente está en la esfera. Fíjate, hemos aprendido la indefensión aprendida, digámoslo así, ¿no? Ya es como no podemos hacer nada porque no hay dinero. Claro. Y te dice la vida, no coño, lo que pasa es que tenemos que aprender a salir. Claro. Pero la indefensión aprendida ha hecho mucho daño. Oye, Monse, una cosa que a mí particularmente me pasa muchísimo y muchas veces no sé cómo poder afrontarlo, porque en esta vida que vivimos tan rápida, la gente que tiene inquietud pues se levanta por la mañana, trabaja, pero aparte lleva 1000 cosas hacia adelante, que es buscando su propia felicidad porque le gusta, ¿no? El estudio, el deporte, lleva proyectos de todo tipo, pero nos sentimos tremendamente culpables cuando paramos y no somos capaces de vivir el presente. Eso me ha pasado, ¿no? La tele, el trabajo, mis libros, mi tal, y cuando me quedo un poco libre, me siento mal si estoy en el sofá sentado viendo la tele, me siento como culpable, ¿no?, de no estar aprovechando ese tiempo que durante mucho tiempo lo he ocupado en otras historias. Podríamos decir que eso está aprendido de tu niñez. Fíjate, si pusiéramos el ejemplo, imagínate cuando tú estabas de niño en casa y tu padre llegara, un padre también a lo mejor muy trabajador y muy haciendo muchas cosas, ¿no?, y te viera tumbado en el sofá y te dijera, Rafaelito, que los que están en el tumbado son los vagos, ¿entiendes? Entonces diríamos que es como hay un muelle, un resorte que nos hace levantarnos, ¿no?, y no nos permitimos parar. A lo mejor tú me dices, no, a mí no me ha pasado eso, mi padre nunca me ha dicho nada, ¿no? Pero cuando uno tiene que hacer muchas cosas, diríamos que necesito ser muy visto, ¿no? Necesito hacer muchas cosas. ¿Para qué? Pero a lo mejor no se trata de ser muy visto, o sea, no. ¿Para qué lo hago? Claro, yo no lo digo por el ser visto por los demás, es simplemente por autoconciencia propia, ¿no? De decir, conciencia propia. Si no lo estoy haciendo, sí, estoy perdiendo el tiempo. O no me siento mal, me sale ese resorte, de decir, claro, no puedo estar así. Pero decimos, ¿qué hago cuando no hago nada? ¿Qué pasa cuando no tengo nada que hacer? ¿Me lo permito? Claro. Claro, pero fíjate la palabra que te acabo de utilizar. Me lo permito. Me lo permito. Si yo no me lo permito, he aprendido que tengo que estar siempre haciendo 1000 cosas, porque es como muy productivo, fíjate, no paro de ser productiva, ¿no? Entonces cuando eres mi mente, por ejemplo, es como la tuya, yo soy muy pensante, no paro de crear y de hacer cosas, pero hay muchos momentos del día en los que no hago nada. ¿Aburrirse es sano? Es necesario, no es sano. Debería de ser necesario. Nosotros hemos tenido esa facilidad, porque nuestros padres no tenían esa dedicación que tienen los padres de ahora. Entonces nosotros hemos aprendido a frustrarnos de pequeño. Tú le decías a tu madre, mamá, me aburro. ¿Y qué te decía tu madre, Rafa? Hijo, pues ya tenga agua. Totalmente. Ella tenga agua. Mi abuelo me decía, yo decía, ¿dónde va, abuelo? Me decía, contá los frailes, que falta uno. Eso es. Todavía estoy buscando el fraile que falta. Claro, pero diríamos que en cambio ahora, imagínate, un niño
mamá me aburre, entonces mamá se sienta, mamá se pone a jugar, mamá hace la tarea con el niño, mamá, para que el niño no puede estar solo, no puede estar ¿vale? aburrido. Porque o aburrido o solo, o tiene que estar siempre como, pues lee un libro, y si no sabe leer un libro juega solo, me explico, pero el niño llora, no quiere, y entonces la madre acude. Bueno, eso es un problema que se está transformando la sociedad, porque, a ver, yo me recuerdo con mis hermanos, con mis primos, nosotros estábamos todo el día, vivíamos en el campo, que si las chapas, que si los trompos, que si las canicas, que si cogiendo animales, que lagartijas, subiendo, bajando. Claro, pero acabas de decirlo, fíjate, está modificando la sociedad, el ser humano forma parte de la sociedad, Claro. Entonces todo esto afecta al ser, afecta al ego, afecta a la persona, entonces cómo cada uno tengamos bien estructurado o bien amueblado nuestro interior, podremos llevar mejor estos cambios, y hay gente que no lo lleva bien. ¿Me explico? Por ejemplo, el confinamiento fue brutal para esas personas. El confinamiento sacó las taritas, quiero decir, el confinamiento, estas taritas de muchas personas que estaban tapadas o estaban como cubiertas. Correr todo por el el día. Y entonces cuando la vida nos para, que yo siempre decía, fíjate, parece, en esa forma en la que yo intentaba introspectivamente razonar, reflexionar, es decir, esto, porque yo soy de las que pienso que el mundo tiene que cambiar, pero el mundo no tiene que cambiar para afuera, tenemos que cambiar cada uno de nosotros por dentro, darnos cuenta de todo el caos que hay, ¿no? De la guerra que tenemos, ¿no? Entonces, yo decía, vamos a salir mejores personas, pasa que no. No, puede hacer que no. Pasa que no. Yo creo que hemos porque salido... no paramos. No reflexionamos, seguimos. Sí, pero también es verdad que, bueno, esto nos llevaría para otro programa entero, pero es que la sociedad realmente está, o sea, no quiero meter en política, pero ese capitalismo, esa manera de entender la sociedad en la que vivimos, esa rapidez, ese sentirnos culpables cuando no hacemos nada, que al final es la misma sociedad la que te está empujando a llevar esas pautas de vida. Y nosotros, sin darnos cuenta, se las influenciamos a nuestros hijos. Desde chico, imagínate, Claro. cuando hablamos de un niño pequeño que entra en un colegio en primero de primaria, bueno, entra ya en 3 años, ¿no? Pero imagínate que ya en primero tienen que saber leer. Y hay niños que son más inmaduros que otros, ¿vale? Y a lo mejor hay niños que necesitan estar más tiempo de pie, y en cambio les obligamos que tienen que estar no sé cuántas horas sentados, y entonces decimos que este niño que se mueve, que se dispersa, ya tiene un problema. Y ya lo etiquetamos. Sí, sí. Y el problema muchas veces, para mí, desde mi punto de vista, ese niño no tiene ningún problema, lo que pasa es que madurativamente todavía necesitaría más tiempo de juego, o necesitaría aprender por rincones, o debería, pero no tenemos una enseñanza clásica, ¿no? En la que todo el mundo es como lo de las medidas de la silla, ¿no? Es un porcentaje para la media, pero al que es muy alto esta silla le vendría muy mal, y al que es muy bajo esta silla le vendría fatal, Claro. a la media. Entonces nunca contemplamos a los que no están en la media, y esto los etiquetamos como problemas, y no lo son. Ya. Todo esto me lleva a un tema muy interesante, que es la velocidad de la vida y la desconexión. ¿Estamos viviendo tan rápido, demasiado rápido, como para procesar realmente lo que sentimos? No, quiero decir que no nos da tiempo a procesar. Claro, lo que por sentimos. eso digo, si me dices que es magnífico, porque es un punto de vista Estaba diferente. diciéndote, no podemos, Claro. no llegamos a procesar. Ajá. Diríamos que yo, que he acompañado, ¿no?, como en el libro lo indico, a muchas personas a morir, te das cuenta de que hay muchas personas que mueren y realmente es como no han vivido. Da igual que tengan 60, 70, 80, 50, porque lo que han hecho es vivir lo que creían, lo que decías tú, ¿no? ¿Cuándo voy a vivir? No, cuando ya me jubile. Y te das cuenta de que la vida hay que vivirla ahora. Yeah. Hay que atreverse a hacer cosas, pero nos da miedo el que dirán. Mucha gente vive para los demás. Yeah. O sea, en la psicología, la zona de confort, esa maldita zona de confort que todo el mundo tenemos idealizada, nos ha hecho demasiado daño. Claro. Por eso, fíjate que vuelvo a comentar, tenemos que desaprender. Yo pongo mucho de ejemplo a Rafa Nadal, ¿no?, que aparte de deportista y persona que la admiro y que me parece brutal, ¿no? Cuando Rafa Nadal se lesionó su rodilla potente, su rodilla dominante, tuvo que aprender a hacerlo más difícil, apoyarse en la otra como que fuera, y eso no es, porque no es natural. Diríamos que eso es como lo más difícil que podríamos hacer, ¿no? Sí, como empezar a escribir con la izquierda. Claro, y entonces Rafa, cuando cambia, diríamos que te acuerdas que Rafa al principio era el Rafa sufridor, el Rafa que agonizando en cada partido, cambia,
se recupera de esta lesión y empieza a jugar de otra manera, con otra, y aparece el Rafa agresivo, el Rafa casi pim, pam, pam, y tú dices, hostia, qué maravilla. Es decir, ¿es fácil eso? Para nada. No, no, para nada. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Pero qué requiere? Yo le llamo pico y pala. Esfuerzo. Pico y pala. Totalmente. Es que mucha gente me dice, Monse, es que tú tienes mucha fuerza de voluntad. Y digo, no la tengo, es que eso también se trabaja. Yo me levanto todos los días a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana para sacar a la perra, porque luego tengo consulta, porque es que, ¿qué fuerza de voluntad tiene? No, es que soy responsable, mi perra tiene que estar fogada, tiene que salir, tiene que estar, para yo estar bien también. Claro. Entonces, es que yo no sería capaz, fíjate, yo no sería capaz de hacer lo que tú haces. Oye, desconectarse de las obligaciones pueden convertirse en una necesidad psicológica y no en un lujo. Las obligaciones, todos podemos tener responsabilidades, ¿no? Una obligación, diríamos que no puede ser 24/7. Yeah. Una obligación, tú tienes un trabajo, tú tienes unos hijos, tú tienes una casa, pero tú tienes también que saber priorizar, es decir, tus horas de trabajo son 8 horas, 7 horas, 8, ¿vale? Las que sean. O si eres enfermera o eres médico y tienes una jornada de 12 horas, pues son 12 horas, ¿no? ¿Qué haces con las otras 12 horas? Equilibrio. Es que tiene que haber esa situación de equilibrio que yo le llamo, esta es la vida. La gente que simplemente hacen trabajo y no paran, no saben hacer pausas, están desequilibradas. Es que si tú no tienes un hobby, imagínate que tú dijeras, mira, Monse, me voy todos los días con mi niño al parque y esa hora hoy soy feliz, porque desconecto, eso es equilibrio. Porque desconecta y estás en ese momento disfrutando, ¿no? Yo me voy con mi perra, por ejemplo, a la playa y esa hora que me voy todos los días a la playa es desconectar, Claro. porque estoy en ese momento de decir, qué maravilla, haga frío, haga calor, ¿no? Pero estoy ahí, contemplando. Y cuando alguien intenta desconectar, o sea, cuando alguien tiene un problema, ¿no? Un problema de salud que le llena la cabeza, evidentemente, de malos pensamientos y malos augurios, busca, digamos que busca esa salida, por ejemplo, pues, oye, tengo que trabajar, pues trabajo más, si soy pintor, pinto, si tengo que leer, leo más, porque lo que realmente está intentando es tener la mente en otra Pero otra al área. final eso tampoco soluciona nada. Claro, porque eso... tú, por tener la mente llena, por no parar, porque de esa manera, yo te digo, más tarde o más temprano te va a pillar el lobo. Es decir, vuelvo a lo mismo, ¿no? Imagínate, yo me acuerdo de un paciente mío que su miedo era que desde muy chico se había quedado huérfano, estoy hablando de una persona que tenía 70 o 60 y tantos años, se había quedado huérfano de padre, ¿vale? Entonces desde muy chico la oscuridad no la soportaba. Entonces cuando se casa con su mujer, pues su mujer se acostumbró a que tenía que dormir con la luz encendida y con las persianas levantadas, ¿vale? Entonces y lo aceptó como bueno, porque el chiquillo, el hombre, el mayor, ya no sabía. Pues cuando a él lo ingresan en el hospital porque tiene un cáncer y al final tiene que estar en la UCI, pues tuvo un ataque de pánico, porque no hay ventanas. Me explico, diríamos que a lo que él se acomodó y eso fue un refugio, Claro. Pues resulta de que... Su zona de confort. Claro, entonces está muy bien, pero hay un momento en la vida que la vida nos va a colocar, porque de aquí nos vamos, quiero decir que hasta que nos muramos estamos aprendiendo cosas. El problema es que decimos, yo eso no lo voy a aprender. Pues cuidado, porque te puede tocar en el peor momento de tu vida. Y además que la vida cuando reparte hostias la da además con la mano llena. Exactamente. O sea que pero la yo digo, bofetada es importante. claro, pero cuando tú hablas de eso, que la vida me da una bofetada porque muchas veces no nos paramos. Entonces, esa bofetada que no me mata, fíjate, que no me mata, ¿qué me está aportando? Me explico, muchas veces como ese que te zarandean. Hay que sacar algo. Sacamos algo positivo hasta de una bofetada. Deberíamos de poder sacar algo positivo hasta de una bofetada. Si vemos que la bofetada es como una situación negativa, ¿vale? Lo que hablamos de, pues diríamos que la bofetada la voy a meter en el paquete de todas las desgracias que me han pasado, que no me aportan nada porque son desgracias. Y te dice la vida, hija, es como mucha gente que te dice, Monse, yo podría escribir, no un libro, un tomo de no sé cuántos tomos de mi vida. Y digo, pues si ya me has contado esta parte de tu vida, y los tomos de tu vida van a ser la misma, no me interesa leerla, porque con que me haya leído ya conozco el resto. Ya conozco el resto. No me merece la pena, no me llena, no me dice nada, porque estás ahondando siempre en la pena, o estás ahondando siempre en la desgracia. Monse, otro tema interesante,
son las rupturas de pareja, ¿no? Con lo que convivimos todos los días, ¿no? Bueno, o mucho, todos los días no, pero bueno, vamos. pero muchas personas Mucha gente, pues, sí. tienen sus rupturas, ¿no? ¿Qué ocurre emocionalmente realmente cuando una relación se rompe e incluso cuando nosotros sabemos que lo más sano para los dos era que se hubiese roto? Claro, porque no solamente se acaba el amor, sino que también hay una parte de cada uno de nosotros que se muere. Es decir, imagínate, la Monse que sale con Rafa, o Monse que tiene una vida con Rafa, en la que siempre hacía la misma cosa, al romper nosotros y a separarnos, diríamos que tengo que reinventar esta Monse, porque tengo que empezar a hacer algo que no sé hacer. Por ejemplo, imagínate, hay mucha gente, sobre todo más mayor, ¿no?, que siempre hay, imagínate que hay uno en la pareja que asume la responsabilidad de llevar todo el tema administrativo, o llevar el banco, o llevar lo que fuera. El otro ¿vale? se queda aislado totalmente. Claro, ¿no? si hay una ruptura, imagínate, o hay una pérdida, o hay una muerte en la que se muere esta persona, que es la que llevaba todo, a esta me la dejas inútil, porque no sabe ni siquiera hacer una gestión del banco. Y tú dices, ¿y eso por qué? Pues porque cómodamente hubo alguien que ya lo hacía. Sí. Entonces, cuando esta persona, fíjate, un día no está, que no solamente es ruptura, digamos que hay una pérdida, pues la vida te va a poner en un escenario en la que tienes que aprender a hacer lo que nunca has hecho. Claro. Porque pasaste de niña, de ser atendida por papá o mamá, a ser atendida por tu pareja, ¿no? O viceversa, me da igual. Porque hay muchas rupturas que afectan a la autoestima y a la identidad personal de la persona. Pues depende, porque puede ser porque la persona nunca la cultivara, puede ser porque la persona con la que estás, que sabe tu vulnerabilidad y tu parte más frágil, sabe todo lo que... Y en vez de... y cuando esa relación se rompe, hay relaciones que al final se echan toda la mierda. Y entonces, si yo te he dicho que mi debilidad es esta, y cuando tú te separas de mí, me atacas en mi debilidad, me haces todavía más daño, porque la persona que ha convivido, el padre de mis hijos, la persona que supuestamente yo confiaba, me hace el daño que yo ya lo tengo, me hace más, se adhiere más a mi herida, ¿no? Y eso ocurre. Claro. Entonces yo siempre digo que muchas veces las relaciones, el corazón, lo que es la relación, la parte emocional, debería de ser sagrada. No debería de ser algo para que un arma arrojadiza para atacar. Eso nos lleva al tema de odio, rechazo social e indiferencia. Claro. Es un tema porque, bueno, la indiferencia social pueden afectarnos de una manera, no todos igual, pero hay muchas personas que ese rechazo de la sociedad le puede afectar de una manera muy cruda. Total. No ser visto. Me explico, imagínate. Es que estaríamos hablando, si lo analizáramos en fondo todo lo que estamos hablando, es como una forma en la que lo que te comentaba en la publicidad, ¿no? El ser y el ego, el yo, el poco yo, ¿no? El ego que tenemos todo y nuestro ser. Estamos tan acostumbrados a moldear el ego, a vivir desde el ego. El ego necesita ser visto, ser respetado, ser valorado, ¿sí? Y el ser es el ser el que es como donde estamos, nuestra esencia, ¿no? Lo que realmente somos. No es quién soy, es lo que soy. Entonces la gente, por eso, si no se tiene muy bien trabajado esta parte, ¿no?, la de trabajarnos a nosotros mismos, estamos vendidos. Porque o tienes mucha seguridad en ti, o cualquier cosa te va a hacer tambalear. Te va a hacer tambalear. Oye, la intolerancia emocional es un arma que está en auge en este siglo XXI. No, es algo que siempre estuvo. Lo que pasa que, imagínate, si tú te acuerdas del siglo XXI o el siglo XX, yo soy del siglo XX, del 1900, ¿no? Diríamos que antes, yo me acuerdo de cuando yo era pequeña, que el tema de la intolerancia era con el mundo gitano. A los gitanos parecía que no... Y yo escuchaba y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué hay que erradicar, no? Desde que el hombre es hombre, siempre ha habido una intolerancia, ¿no? Es como, ¿piensas como yo o estás en mi contra? Ahora que si el mundo de la homosexualidad siempre estuvo perseguida, desgraciadamente es porque es como algo que hay que quitarlo, ¿no? O si una persona no puede ser homosexual, hay que llevarlo al médico y hay que darle el electroshock para cambiarle su tendencia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Me explico.
¿Por qué no aceptamos a la persona tal y como es? ¿Por qué le tenemos que...? Porque buscamos continuamente, estamos etiquetando. Claro. Eso es lo que te he comentado desde el colegio, estamos etiquetando. Y ahí está el problema, que categorizamos y hasta que no nos demos cuenta, que siempre lo digo en mis píldoras, que somos lo mismo, el machote, el mariquita, son lo mismo. Lo que pasa es que no se ven, porque que se ven tan diferentes. Y lo que no se dan cuenta es que tienen que aceptar lo diferente, Sí, sí, sí. pero no lo vemos. Claro. Y entonces generamos la intolerancia, generamos el rechazo, Sí, generamos el la racismo, violencia. la Hostia, xenofobia. es que hasta en el nombre de eso se permite matar a alguien. Sí, sí. Porque es que, yo te digo, pero es que una locura. Sí, sí. Oye, ¿cómo podemos proteger nuestra salud mental ante el juicio de la sociedad, de los demás, de los que nos rodean? Pues teniendo muy claro de que es el juicio de los demás, no lo que tú eres. El problema es que ese daño moral, cuando alguien te hace un daño ese daño ya lo tenemos, me explico, porque desgraciadamente es como cuando alguien saca papelito y dicen que tú eres una mala persona y tú dices, ahora yo cómo demuestro que no soy una mala persona. Diríamos que tú no tienes que demostrar nada. Claro. Pero este bulo, esta situación es la que te hace daño, me explico, y te dice en la vida, ¿te lo crees? No, continúa. Esto va a pasar porque mañana vendrá otra persona a la que le vayan a hacer lo mismo. Monse, yo siempre he pensado, y lo he hablado con amigos míos psicólogos, que en las universidades, en las escuelas, lo mismo que aprendemos de historia, de sociabilidad, de naturaleza, de, no sé, de tecnología, de matemáticas o habilidades. Oye, poder saber cuáles son los derechos de una persona, saber cuáles son los deberes de una persona, saber manejarse en el mundo real que se vive, saber solucionar una gestión bancaria, una declaración de Hacienda. Saber vivir. Saber vivir, una asignatura, saber vivir, pero también salud mental, psicología, poder afrontar los miedos de la sociedad. Pero eso no nos lo enseña. No, pero no se enseña. Debería de ser algo que debería de convivir con la enseñanza desde lo más pequeño, porque es que nos ahorraríamos muchísimos problemas. Claro, claro. Pero debería de ser una situación que no fuera, y entro aquí un poco en la política, una materia en la que la educación, por ejemplo, nunca fuera politizada. Claro. Que no tuviera que depender de que gobierne uno o gobierne otro, porque si depende la educación de quién quiera contar la historia, sí, pues ya estamos marcando otra vez lo mismo. Sí, sí. Entonces tendría que ser algo tan neutro en la que dijéramos qué es lo que queremos para nuestros hijos, qué es lo que queremos para nuestras generaciones futuras. El revisionismo histórico, ¿no? Claro, pero el problema está en que es como quien gane es el que quiere que así quiero que se recuerde la historia. Y entonces hay un problema. Monse, se me quedan muchos temas en el tintero, pero por una parte me alegro porque tenemos la posibilidad de retomar esta entrevista si a ti te viene bien en un poco más adelante y tocamos otras de las píldoras magníficas, pero no quisiera terminar nuestro programa sin que habláramos de Almas que susurran, ¿no? Sí. Que es tu último trabajo literario, que es tu libro, además no lleva mucho tiempo, ¿no? Yo lo lancé porque además como una autoedición, porque lo hice a través de Amazon, lo puse al mercado el 21 de enero de este año. Lleva poquito todavía. Muy poco. Sí, pero bueno, lo bueno que tiene es eso, de que es un libro, como yo te diría, muy yo, porque estoy contando en este libro mi vivencia, lo que a mí me aportaron, porque yo siempre he trabajado, bueno, como te he comentado, ayudé a la Asociación Española, luego empecé con ellos a trabajar como profesional ya remunerado, ¿no?, en nómina, pero hasta el 2023, porque en septiembre del 2023 yo me pido una excedencia, por motivos personales, pero sobre todo por motivos de lo que acabamos de hablar, ¿no? Ya no comulgo, ya no estoy de acuerdo. Ya es como lo que lo que he puesto en alguna de mis píldoras, ¿no? Es como ya te exigen el número de pacientes que tienen que ver. No es lo que ves, sino la cantidad que ves. Entonces, cuando tú te das cuenta de que no es viable, de que yo no puedo ir a atender un paciente paliativo o que me manden para una urgencia y que yo tenga que tener mi agenda, independientemente del mundo hospitalario que yo estoy, agendada, como ya, yo decía, no puedo hacer esto, no puedo estar con la persona. Entonces, al irme de la Asociación Española, a la que le debo mucho, porque obviamente me enseñó mi vocación,
esos 2 años antes de que saliera este libro sale de una añoranza, de rememorar, estando en el hospital, esas conversaciones con los pacientes, esos encuentros con familias. Entonces, este libro, bueno, pues va de 3 historias. A mí lo que me da mucha rabia o pena, por decirlo de alguna manera, que como versa sobre muerte, quiero decir que hay 3 despedidas, pero las despedidas forman parte de la vida, pero está basada en la vida. Es decir, hablo fundamentalmente de la vida y del amor, pero claro, toco, entonces yo digo, qué pena. Oye, pero cuando nos has comentado en la primera parte del programa que ayudabas, ¿no?, a las personas que iban a fallecer, ¿no? Sí, bueno, es que eso es uno de los... no lo ayudaba, acompañas. Oye, tú no ayudas, acompañas. Yo de verdad admiro enormemente a la gente que trabaja en paliativos. En paliativos, porque está viendo la muerte, vive con la muerte, o sea, vive mirando a la muerte a la cara, ¿no? Pero eso te da una grandeza, porque no solamente tienes esa oportunidad, porque diríamos que es algo... Imagínate, cuando hablamos de la medicina, la gente que estudia medicina lo hace para salvar vida, ¿no? Y entonces hay muchas veces que ese ensañamiento terapéutico de que no permiten que la persona se muera, ¿no? Y hay que saber parar para que la persona se pueda también morir. Entonces, acompañar ese proceso, estar, ¿no? Cuando alguien se está muriendo, que a lo mejor dice el paciente o la persona, ¿no? Te está diciendo, me estoy yendo, me voy, me muero, y dice la familia, ¿qué dices, papá? Tú no te vas a morir, ya verás que dentro de 2 días estamos en casa. Sí, pero es algo que sale, pero no ayuda. Porque no vivimos con la muerte no la queremos. No queremos... Pero estamos lo que trato de hacer ver que en ese momento tan importante la persona en ese momento no se siente vista, no se siente comprendida. Entonces, cuando alguien sostiene esa pregunta, imagínate, me voy a morir, imagínate, pues, ¿qué te hace pensar? ¿Ha habido algún cambio? ¿Tienes una sintomatología distinta? ¿Qué te hace pensar que eso va a ocurrir? Me explico, fíjate, no le dice, sí, te vas a morir. No tienes que decirle, la persona ya lo sabe, lo acompañas, acompañarlo. Entonces, para mí ha sido eso, la añoranza, porque aunque sea doloroso y duro, a mí me ha aportado mucho. Claro, eso te preguntaba y ya con esto pues cierro, no le damos el punto redondo final, porque cuando has vivido todas esas situaciones, esas últimas conversaciones, esas últimas miradas, ¿no?, donde alguien que está en el último umbral de la muerte, en el último paso, ¿no?, al más allá, y está la barca de Caronte casi a punto de llegar, ¿verdad? ¿Qué has aprendido sobre la muerte? ¿Tú qué podrías contarme de la muerte que el resto de los mortales no lo sepamos porque no hemos estado en esa situación? Como bien diría, ¿no?, esto como para el siguiente capítulo, ¿no?, porque es tanto que para mí la muerte, como diría Manuel Sansegarra, que no sé si lo conocéis, sí, hombre, sí, pues Manuel Sansegarra, la supraconciencia. La supraconciencia, que no deja de ser el alma, ¿de acuerdo? Pues él lo dice, ¿no? Y yo lo testifico y pienso que es así, ¿no? No morimos, muere el ego, muere el personaje, muere nuestro chasis, pero nunca muere el alma, nunca muere el ser. Devolvemos lo que nos ha dado el cosmos, se lo devolvemos nuevamente. Volvemos, ¿no?, al cosmos, es decir, volvemos a lo que somos, o sea, que a nivel energía, ¿no? Entonces, pero claro, para mí ese es un tema tan importante y tan maravilloso, pero pues la gente piensa, claro, hay gente que nada más que piensa de que como nadie ha vuelto, ¿no? Pero en cambio están las experiencias cercanas a la muerte. Claro, pero esto ya... claro, pero estamos hablando para mí, eso es mi creencia. Claro, pero bueno, si ya tocamos este tema, porque claro, ya tenemos para otro capítulo. Empezamos en filosofía y terminamos en religión. Porque en espiritualidad, en religión no. Sí, porque la religión es distinta. Es decir, cuando hablamos de la espiritualidad, no tiene por qué procesar ninguna religión. Es que somos todos seres espirituales. Claro, pero hay una gran parte de la sociedad que esa espiritualidad la ha llevado al mundo religioso, que le dice, oye, cuando tú fallezcas vas a ver a tus seres queridos y vas a estar... Claro. Pero eso, como decía el Papa Juan Pablo II, ¿no?, cuando estaba tan malito, que le decían, santidad, dentro de poco usted estará sentado a la derecha del Padre. Y decía el Papa, hijo mío, como en casa en ningún sitio, me fastidia. Así que, claro, date cuenta de que la fe, podemos tener mucha fe, pero la creencia de que, fíjate, en México la muerte la celebran de una manera distinta. Nosotros, los creyentes, diríamos que deberíamos como el júbilo, ¿no?, que obviamente nos duele por el hecho de dejamos de ver a nuestro ser querido, pero diríamos que debería de ser un paso a la vida eterna,
porque volvemos a una vida eterna, ¿no? No nos alegramos, quiero decir, nos quedamos con la pérdida. Duelo claro, pero ese duelo tiene que haberlo. Claro. ¿Por qué? Porque es una etapa en la que, igual que la separación, tengo que aprender a vivir sin esa persona. La silla vacía es una situación que, pero no me quita la vida, me hace que tengo que aprender, si yo siempre vivo de tu luz y ahora ya no tengo tu luz, tengo que aprender a recordar tu luz para yo seguir caminando con ella, Claro. porque sigue en mí, Claro. pero verlo de otra manera. Oye, Montse, ha sido un verdadero placer Mío. tenerte en Café de Levante y lo dicho, te invito a la próxima vez que Pues toquemos. me alegra otro de que tema. quieras que vuelva. Hombre, por supuesto que sí. Gracias. Muchísimas gracias a ti. A ti. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana próxima con nuevos invitados y nuevos temas sobre nuestra mesa. Por mi parte, desearos a todos muy buenas noches y un saludo de este que os habla, un tal Montaña.